Buenos días, sean bienvenidas todas, amadas hermanas arraigadas, nuestro videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Contentísima de estar nuevamente con ustedes aquí en un viernes más y también muy contenta porque tenemos a Laura, le tenemos finalmente a Laura aquí en esta serie. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Yamelita, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí de regreso después de un buen tiempo fuera. Sí, estuviste fuera porque estuviste también por ahí. De viaje. Exacto, estuviste por ahí por tierras europeas. Sí, y tú sabes que quiero aprovechar para saludar a esas hermanas. Claro. De verdad que fue una gran bendición conocerlas, ver la obra que Dios está haciendo allá en Europa entre las hermanas hispanas. Me gozo en ver cómo están conectadas todas entre sí, se ayudan, se ministran, se aconsejan, todas en sus iglesias, conectadas a sus iglesias locales. De verdad que veo, yo ayer comentaba que veía Aviva Nuestros Corazones como una red que se echa allá afuera, agarra mujeres por la gracia de Dios y por el evangelio, el mensaje. Amén. Entonces se conectan a iglesias y se mantienen entre ellas conectadas. De verdad que es una obra de Dios. Yo estoy maravillada. Así que un abrazo a todas esas hermosas hermanas que conocí en París y en París, básicamente. En París. Pero que venían desde Alemania, desde España, desde la misma Italia, Francia. ¿No? De Italia no, pero sí oí mucho de Italia ahí mientras estaba allá. Qué bueno, Así que una bendición. Qué bueno, gloria a Dios por su obra, como tú dices, y ciertamente eso es el Señor que lo hace, o sea, uno tira la red, como tú dices, y bueno, el Señor es el que se encarga de captar los corazones, así que qué bueno es ver la obra de Dios y como tú dices, una comunidad de mujeres que se apoyan entre sí, que se animan entre sí, así que damos gloria a Dios. Muy pronto vamos a compartir un testimonio aquí en Arraigadas de una de ellas. Tienen que esperarlo próximamente. Bueno, Laura, y bueno, hoy estamos aquí ya para culminar con nuestra serie de la verdadera confianza y bueno, hoy queremos hablar un poquito entonces ya de cómo tenemos entonces o cómo luce, Laura, una confianza profundamente arraigada. Y ya hemos visto a través de todas estas semanas que la única fuente de esta confianza es nuestro Señor Jesucristo, pero queremos profundizar más como en este concepto y como ponerlo en blanco y negro, vamos a decirlo así, o en términos más prácticos. Y cuando iniciamos la serie, Laura, el primer programa, Yamel y yo estuvimos hablando sobre ejemplos de mujeres que la cultura aplaude o alaba o valora como que son mujeres que tienen confianza en sí mismas, que son seguras. Entonces yo ahora ya hacia el final te quiero preguntar de manera diferente, ¿a quién identificarías como una mujer con una confianza extraordinaria? ¿Y por qué tú crees que esa mujer tiene ese valor, esa confianza? Yo supongo que tú me hablas de una mujer que tiene la confianza segura y no la confianza que hemos venido hablando, pero yo pensaba que una que muchos conocen a través de Aviva es Becky Parrilla. Sí. O sea, el testimonio de Becky, si no lo han visto, las que nos escuchan, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es una mujer que ha sufrido mucho, no solamente ella misma a través del cáncer y todo lo que ha pasado en su vida, pero perdiendo un hijo también que llegó con problemas especiales, discapacitado, y entonces perderlo. Y aún así mantener el gozo. Aún así sonreír, aún así tener una actitud positiva ante la vida, aún así sonreír. Es que nosotras como mujeres muchas veces con cualquier cosa nos sentimos ahogadas, nos sentimos descontentas, nos sentimos insatisfechas, nos sentimos temerosas. Y entonces ver una persona como Becky con esa circunstancia que Dios ha provisto para ella, porque todo viene de Dios. Así es. Y ella entonces, vivirla de esa manera, proyectar a Jesús de tal manera, porque ella ha creído en las promesas de Dios. No solamente que las ha oído y que las conoce en su cabeza, como muchas de nosotros, pero ella las ha creído. Y ella ha experimentado a Dios y su presencia, su fortaleza, su compañía, a través de todos estos desiertos. Y esas promesas son su ancla. De manera que
ella para mí es un ejemplo de lo que significa una mujer anclada en Dios, Amén. una mujer arraigada en sus promesas, una mujer que ha confiado en Dios y que tiene su esperanza puesta en Jesucristo y en la eternidad. Así es. Y tú sabes, Laura, cuando tú mencionabas que ella puede sonreír, no solamente que Becky puede sonreír, es que tú te sientas con Becky y ella te hace sonreír, o sea, Así es. contagioso. Ella te inspira a ti. Ella te inspira a ti. Exactamente. Muchas veces Ella- cuando vemos personas que pasan situaciones, uno quiere como infundirle esperanza, pero uno se sienta con Becky y la escucha y ella te infunde esperanza a ti. Así es, o sea, verla es como dice la Proverbios 31, o sea, mira hacia el futuro y sonríe confiada. O sea, Así eso es. yo diría que es como la descripción de Becky, o sea, ciertamente es así, es una mujer, como tú dices, que te inspira. Así Entonces, es. Laura, la Biblia, como tú bien mencionas que mencionabas ahora, la Biblia nos dice que los que confían en el Señor son como el cedro. O sea, ¿cómo entonces florecen como un cedro esas personas que ponen su confianza en Dios? O sea, ¿cómo es esa analogía? ¿Qué nos comunica realmente? Tú sabes, Yamel, que a mí me encantan las analogías de la Biblia. Claro que la palabra de Dios es perfecta y Dios tiene una sabiduría increíble, pero Ujú. cuando Él hace esas comparaciones y uno se detiene a ver por qué, porque uno pudiera decir como tal cosa, como tal otra, pero es que es profunda la ilustración y muy ilustrativa, muy interesante, porque esos árboles, esos cedros, son árboles gigantescos. O sea, para ser tan grandes tienen una gran raíz. Son Ujú. hermosísimos y son perennes, que significa que ellos sobreviven durante todas las estaciones. No son anuales. Aquí en el jardín, en casa, Ujú. nosotros tenemos un jardín y tenemos 4 estaciones en el año. Y hay florecitas que uno compra en la primavera que son bellas, coloridas, que tú arreglas todas esas partes del jardín con esos colores, pero tú sabes que desde que llega el frío, ellas se van a morir. Y ya tú tienes que comprar nuevas el otro año. Esos son anuales, le llaman. Oh, wow. Pero las perennes son que siempre están verdes. No importa que sea primavera, verano, otoño, invierno, siempre están verdes, no pierden hojas. Y este cedro es uno de esos árboles perennes y se encuentran en el Líbano, en Turquía, aún en Estados Unidos se encuentran y crecen altísimos. Y comparados con otros árboles en Israel, el cedro es un árbol poderoso y es sumamente elogiado en las Escrituras. Vemos mucho que la palabra lo menciona. Y comúnmente se habla de esos cedros del Líbano. Entonces, Yamel, mira, oye todo lo que estos cedros, las características. La madera es aromática. Y yo me pongo a pensar en los frutos de nosotros cuando estamos en Jesús. Dice que nuestros frutos son dulces. Nuestros frutos somos fragancia de Cristo para aquellos que nos rodean. Y podemos ser también fragancia de muerte para los que no ponen su confianza en Dios. Pero nosotros expedimos, se dice, una fragancia. Sí. Y entonces esos árboles tienen una madera aromática, es una madera duradera que aún se usa para construcción. Se usó, por ejemplo, David la usó, la madera del cedro, en la construcción del palacio. Y Salomón la usó en la construcción del templo. O sea que es una madera fuerte. Y eso me trae a la memoria, hablándole a las mujeres, que dice que las mujeres somos columnas de un templo. Esas columnas labradas sostienen grandes pesos porque son fuertes. Pero todo eso es en Cristo. Es cuando estamos arraigadas en Él. Entonces me encanta esa comparación con el cedro. Otra cosa del cedro, aparte de que la madera es fragante, duradera, se usa para construir, es que tiene una gran firmeza de raíces. Incluso la palabra cedro significa firme, fuerte. Y es así por la firmeza de esas raíces que tiene. Entonces, tiene un atractivo ornamental, porque son lindos, y eso me acuerda de cómo nosotros cuando estamos en Cristo adornamos nuestra vida con el Evangelio. Dice que ese árbol tiene una cobertura espesa, o sea, tiene muchas ramas y muchas hojas, mucha sombra, y nosotros
Cuando estamos en Cristo, podemos proveer sombra a otros, podemos proveer cobijo. Dice también que las agujas de las hojas, porque son como pinos, están recubiertas por una capa de cera que las ayuda a retener el agua. Y eso me encantó. Wow. Porque nosotros, el agua para nosotros, cuando estamos en la palabra, fíjate que hablamos de ser irrigadas por la palabra, de ser mojadas por la palabra, de que es como habla Jeremías de los árboles que están al lado del río, que sus raíces están siempre con agua. Pues estas hojas retienen agua. Pero al mismo tiempo me encanta porque dice que ellas, aparte de que retienen agua, no necesitan estar continuamente regadas. Por eso mismo, porque retienen. Y dice también que son muy adaptables. Ese es el árbol del cedro, es adaptable al suelo. O sea, se adapta a cualquier variedad de suelo y tiene mucha flexibilidad y se puede plantar en muchos climas diferentes. O sea, eso habla también de nosotros en todas las circunstancias. Si Dios nos coloca, como a Becky, en circunstancias difíciles, Becky se adapta. Becky es flexible porque ella está arraigada con esas raíces en Dios. Entonces igual, y en la palabra, igual ese cedro se adapta a todo tipo de tierra, a todo tipo de suelo y es flexible. Y me encanta que dice que actúa como repelente natural a insectos. Entonces yo digo, bueno, cómo la palabra de Dios nos protege de las cosas que no son verdad, de la mentira. Wow. Actúa como repelente a todas esas cosas que pudieran venir a nuestra vida y engañarnos. Dice también que ese árbol del cedro prefiere el lugar a pleno sol. Y para nosotros, ¿quién es el sol? Jesucristo, y tenemos que estar ahí en esa presencia. O sea que cuando yo estudiaba sobre eso, decía, wow, de verdad que la palabra de Dios es tan hermosa. Y esas ilustraciones. Entonces dice que cuando creemos en Dios, cuando Él es nuestra confianza, somos como cedros. Wow. Eso me encantó. Y así que qué bendición sería nosotros ser esos cedros, ¿verdad? Amén. Profundamente arraigados y con esa cobertura espesa, mojados en su palabra, con raíces profundas, cobijando a otros. Qué hermoso es la palabra de Dios. Amén. Y mientras te escuchaba, pensaba en que ¿cuántas veces, leemos y quizás por la rapidez de la vida que vivimos o por múltiples cosas, uno no se detiene, como tú dices, a ver eso, porque es impresionante toda esa analogía que tú nos acabas de hacer, con algo de la naturaleza. Que está ahí, y cuando tú ves todo eso, entiendes lo que Dios te dice, y en otras ocasiones, en otros lugares de la Biblia te dice que, la creación habla y apunta a eso, pero es que a veces lo leemos y no nos detenemos realmente a profundizar. Y como tú dices, cuántas similitudes, cuántos ejemplos vemos en la Biblia donde dice ese árbol, como tú decías, el árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae, que su hoja no cae. Pero a veces es como yo digo, lo leemos, pero seguimos y no nos detenemos realmente a apreciar todo eso que tú dices. Yo pensaba, todo tipo de suelo, cosas que son donde sea. Y como tú muchas veces has dicho, Laura, florece, y lo dijo el pastor Sugel en la conferencia, florece donde Dios te puso, donde Dios te plantó. Entonces, esa analogía es, bellísimo de que, bueno, no, es que para mí es muy difícil. Bueno, pero si la Biblia dice que somos como el cedro y el cedro florece en cualquier tipo de terreno, entonces tú puedes. Exacto, eso mismo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la Biblia lo dice, el problema no está con Dios, sino conmigo, que no estoy creyendo. Y lo que tú dices, Yamel, yo creo que muchas veces estamos en la palabra, pero no nos detenemos a meditar y a pasar tiempo. Como se compara eso con el té, con la bolsita de té que tú pones en agua caliente, para que ese té sepa a algo y tenga consistencia. Cuando tú lo entras la bolsita así un momentito y la sacas, te sabe un poquito al té, al sabor que trae. Dejarla. Pero cuando tú la dejas ahí, que se siga impregnando esa agua. Y así es como nosotros tenemos que vivir en la palabra.
diariamente, absorbiéndola, meditando en ella, escribiéndola, memorizándola, trayéndola a nuestra mente. Y aún viviendo, como dice Romanos, que en la naturaleza, como tú dices, todo habla de Dios. Yo, por ejemplo, salgo a caminar con mis nietos o ayer montando bicicleta y yo veía las flores, los árboles, la brisa, las nubes. Yo ahí veo a Dios. Entonces, Amén. como vivir meditando en eso, yo creo que en la medida que nosotros meditamos en todas estas cosas y en la palabra de Dios, nuestro corazón se convence de esa verdad. Así Y entonces puede poco a poco llegar a ser ese cedro. Pero eso toma tiempo y toma tiempo y toma esfuerzo, porque muchas veces no queremos esforzarnos, queremos oír algo rápido, leer un corto Así versículo, pero eso es como cuando tú tienes un cáncer y te tomas un paracetamol Exacto. o un Tylenol, un acetaminofén. No, tú necesitas cirugía o radiación o Tratamiento quimioterapia. profundo. Exacto. Entonces igual nuestro pecado y nuestro engaño y todo lo que hoy leía en Santiago, que nosotros no debemos ser contaminados por el mundo. Y yo decía, wow, qué clase de poder hace falta para nosotros no ser contaminados por el mundo. Cuando el mundo nos arropa, Totalmente. vivimos inmersos en él, luchamos con el pecado de nuestro propio corazón. Es solamente un poder divino que nos ayuda a lograr eso. Pero eso es en la palabra y es llenándonos del Espíritu Santo, y esa llenura viene a través de estar en la palabra, meditar en ella. O sea que si vamos rápido por la vida con 1000 actividades, como tú dices, de una cosa a la otra, no vamos a poder ser esos cedros. Vamos a ser como esas matitas que yo mencionaba, como esa palito de bambú, que desde que llega el frío se secó. No tiene raíces. Hay que buscar otra. Exacto. Así es. Laura, y tú mencionabas algo importante y es lo que estamos viendo, o sea, la importancia no solamente de estar en la palabra, de profundizar en la palabra, sino también de creer lo que dice la palabra de Dios, porque ahí ya le agregamos como un aspecto diferente. Entonces, yo digo, si creyeras, quien sea, de verdad lo que Dios dice de ti, de nosotras, Sí. ¿cómo tú crees, Laura, que eso afectaría la vida? Y lo hago ahí de manera personal. ¿Cómo tú entiendes que eso debe afectar tu vida? Cuando tú genuinamente crees lo que la palabra de Dios dice de ti, partiendo a la luz del cedro. Bueno, mira, yo en lo personal, yo creo que el verdaderamente creer trae un descanso en el alma, porque ya yo no voy a estar luchando en mis fuerzas o pensando que se trata de mis obras o pensando en que yo me tengo que cuidar a mí o proteger a mí misma, velar por mí misma, que yo tengo que controlarlo todo, sino que es como descansar en ese Dios soberano, poderoso, sabio, bueno, que tiene todo bajo control en su providencia. Y de verdad eso trae una libertad muy grande y una vida abundante. Fíjate que eso es lo que nos promete Jesús, que tendremos esa vida abundante y llena de gozo. Pero eso solamente puede llegar a nosotros si nosotros verdaderamente creemos la palabra de Dios. Si nosotros conocemos dónde está nuestra identidad, como comentaba Betsy la semana pasada, donde nosotros sabemos que nuestro valor está en Él, que no es nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer, que todo es Él. Nosotros todos somos como esa flor. A mí me encanta el sunflower, la flor de... ¿Cómo se dice? Me da alergia. Ajá. ¿Cómo se dice en español la flor del... El girasol. El girasol. El girasol. Fíjate que el girasol se voltea al sol. Por eso se llama así, donde tú lo siembres, donde esté el sol, él se voltea. Si nosotros viviéramos así, corandeo, de frente a Dios todo el tiempo, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, creyendo en quien Él es, eso qué libertad sería para nosotros, qué paz traería, porque ya vivo segura bajo su cuidado, ya yo no tengo nada más que hacer. Entonces, esa es una oración, que nosotros podamos crecer en creer
Como dice Amén. el versículo que apoya arraigadas, que tengamos gozo y paz en el creer. Amén. Que dice Romanos 15:13, es gozo y paz en el creer. En la medida que yo creo, eso trae gozo y paz. Si yo creo poco, si yo confío poco, yo tendré poca paz y poco gozo. Si yo creo mucho, en todo tiempo, en toda circunstancia, yo voy a tener mucha paz y mucho gozo. Entonces, es increíble cómo aún el gozo y la paz está ligado a esa confianza. No solamente a la falta de temor, pero mi gozo y mi paz está muy ligada a la confianza que yo tenga en Dios. Así es. Así es. Y ahora que tú mencionas temor, Laura, uno de los temas que hemos venido hablando también en esto es digamos, la diferencia entre el temor temeroso, pecaminoso, versus ese temor reverente. Ya sabemos cuál es el temor bueno y cuál es el temor malo, pero me encanta que tú menciones, sobre todo, de que a poca confianza, poca paz. Y cuando hay poca paz, pues entonces hay un mayor temor pecaminoso en ese sentido, porque entonces ahí es como tú dices, nos lleva a que yo quiero hacer las cosas por mi manera, yo quiero entonces ser esa fuente entonces de confianza en mí misma y bueno, sabemos todo lo que eso acarrea. Pero entonces, en esa confianza que tú mencionabas, yo te pregunto entonces, y Betsy habló un poco la semana pasada de lo que es este temor, el otro temor que es el temor al hombre. Y yo creo que eso es algo que hemos visto, que está muy, muy, muy en boga, yo diría, porque ahora no hacemos las cosas aún sabiendo que tenemos que hacerlas por temor a ofender, porque esta es la generación ofendida. La generación de cristal. La generación de cristal, la que ahora tú tienes que escoger bien tus palabras y no diga eso y no ponga eso, porque entonces, o sea, hemos entrado en ese temor al hombre que yo creo que lo hemos llevado a otros niveles, porque yo creo que siempre ha existido el temor al hombre, pero ahora lo hemos llevado a, como te digo, que yo no digo ahora las cosas porque no voy a ofender. Pero entonces yo te pregunto, ¿por qué para nosotros como creyentes el hecho de tener esa confianza que tú dices en Cristo es el antídoto o lo que resuelve entonces ese miedo a que a mí yo no tengo que temer por lo que los otros piensen de mí? ¿Cómo conectamos esas dos cosas? Tú sabes, Yamel, mientras te oí hablar, me vino a la mente un libro que creo que es de Paul Tripp, que se llama, en inglés se llama When Men Are Big and God is Small, cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Porque yo creo que ese es nuestro paradigma mental en este mundo. Vemos a todos los hombres alrededor de nosotros muy grandes, muy importantes, muy determinantes. Son como quienes me dan valor. Dependiendo de cómo ellos me ven, es mi valor, ¿verdad? Y a Dios pequeñito. Entonces, cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, nos sobrecoge su grandeza. Y entonces podemos poner en su lugar correcto al hombre. Sabemos que es una persona hecha a su imagen, que tiene valor, pero nunca eso va a competir con la grandeza de Dios y quién Él es. Entonces, cuando nosotros podemos verdaderamente conocer a Dios a través de su palabra, cuando tenemos una comunión con Cristo y Él nos recuerda cada día quién Él es, quiénes nosotros somos, en esa medida vamos a empezar a entender que la única aprobación que nosotros necesitamos es la de Dios. Amén. Ya no nos va a importar lo que el otro piense, y no es tampoco que vivamos como porque no es esa actitud, a mí no me importa lo que tú pienses. Obviamente nosotros vivimos entre personas. Exacto. Y queremos ser amables, pero sin sacrificar la verdad. Podemos ser amables, pero al mismo tiempo verídicos y estar anclados en la palabra. Pero siempre recordar que al final mi única audiencia, mi único eje, mi único centro es Dios. Amén. Entonces, no me importa tanto desagradar o agradar a los hombres si Dios se agrada de mí. O sea, si por ejemplo, Yamel, tú estás en pecado y yo temo ir donde ti y decirte, Yamel, mira, eso está mal.
al final yo no lo hago por amor a mí, porque yo no quiero que tú me mires mal o que tú pienses mal de mí o que se dañe nuestra relación. Pero eso entonces yo lo estoy supeditando al agrado de Dios y a la verdad de Dios, que al final es lo que importa. Yo tengo que amarme tan poco, importarme tan poco lo que tú piensas de mí, sino que yo pueda ir donde ti y decirte, Yamel, eso no está bien. Y decírtelo con amor. Claro. Pero porque yo quiero agradar a Dios y no tanto a Yamel. Entonces, al final, va a ser bueno para Yamel. Al final, va a terminar Yamel agradada en el sentido de que su relación con Dios, si ella me escucha, va a mejorar su comunión con Dios. Pero es que estamos siempre viendo al hombre grande y comparándonos, midiéndonos con esa medida de los otros y no con Dios. Por eso decía Pablo continuamente, hablaba sobre eso, y en Gálatas, cuando él veía que personas sacrificaban la verdad por el favor de los hombres, él le decía, ¿buscas ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque al final, ¿qué importa lo que los hombres piensan? Y él decía, o me esfuerzo por agradar a los hombres, y si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, tenemos que definir de quién vamos a ser nosotros esclavos. Si somos esclavos de Dios o de los hombres. Y muchas veces terminamos siendo esclavos de los hombres. Y fíjate que aún cuando Pablo, hablándole a los empleados, a los siervos, le dicen, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos por ellos. Nosotros en Aviva, todos trabajamos en nuestros hogares. Hay pocos, y tenemos una oficina en Radio Eternidad en Santo Domingo, y algunas veces se trabaja desde allí. Pero la mayoría del equipo trabaja desde sus hogares. Ellos tienen dos motivaciones para trabajar: para ser vistos por los hombres o para ser vistos por Dios. Entonces, confiamos en que ellos todo lo que hacen es para ser vistos por Dios, porque nadie más lo está mirando y hacen su trabajo con honestidad. Entonces, Pablo decía, los que quieren agradar a los hombres, que trabajen como si quisieran agradar a Dios y no a los hombres, temiendo al Señor. De nuevo entra el temor al Señor. Lo dice también en Efesios, donde le dice que obedezcan a sus amos con temor y temblor como a Cristo. Wow. Y dice, no para ser vistos por los hombres, de nuevo, porque no es a los hombres que queremos impresionar, pero vivimos tratando de impresionar a los hombres. Dice, no trate de impresionar a los hombres, ellos no son nada. Trata de impresionar a Dios, haz lo que a Dios le agrada, haciéndolo de corazón para Dios. Y entonces también en 2 Corintios pensé en ese versículo donde, hablando de cómo nosotros queremos agradar a los hombres, vivimos comparándonos con ellos y midiéndonos de acuerdo al estándar de ellos. Y entonces eso nos hace sentir orgullosos si nos medimos, yo soy mejor que Yamel en esto, en esto, en esto. Exacto. Pero si no, me hace sentir mal porque quizá Yamel es mejor en esto, en esto, en esto. Entonces, esa no es una medida correcta. Para nada. La medida es Dios. Y decía, no nos atrevemos, dice Pablo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y dice, porque ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, dice que carecen de entendimiento. Entonces nosotros cuando nos estamos comparando con los demás o midiéndonos por su estándar, esperando ser aprobados, aplaudidos, no tenemos entendimiento. Somos como burros. Entonces dice, el que se gloríe en el Señor. Amén. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, ni el que, si tú me alabas muchísimo, si tú, Yamel, me vives diciendo todos los días lo buena que yo soy, lo maravillosa que yo soy, eso no es nada. Porque tú no eres Dios. Pero nosotros vivimos pidiéndole a los demás que me afirmen, que yo sea aceptada por ellos. Y al final, eso no me va a llenar nunca. Claro. Entonces, eso es lo que... Perdón que te interrumpa, que eso es lo que ha venido a llenar las redes sociales, porque entonces ahí es donde buscamos la aprobación y la no sé cuánto. Y los likes y cuántos likes. Los likes y cuánto me pusieron y cuánto no me pusieron. Y entonces yo a veces veo gente que ponen que me tuve que tirar 15 fotos antes de... ¿Qué? O sea... Really? O sea, pero es eso. Yo creo que todos, Laura, de alguna manera u otra, ya sea por redes sociales o como tú dices, buscando también entre la gente, entre las personas que están alrededor de ti, que te alaben, que te digan lo buena que tú eres. O sea,
es algo de nuestro corazón busca eso, lamentablemente. Mira, Yamel, yo oyendo la semana pasada Arraigadas, Yamel hablaba, la otra Yamel, hablaba de que a veces no queremos disciplinar a nuestros hijos porque tememos la opinión de los demás, ¿verdad? Lo que piensen. Recientemente acabamos de hacer, estamos casi terminando la serie en que amen a sus hijos de la disciplina. Yo tengo que confesar que muchas personas me habían pedido ese tema y yo lo estaba dejando porque hay un temor de que si yo digo esa verdad, de que si yo expongo esa verdad como yo la entiendo de la palabra de Dios, eso no va a caer bien. Eso va a alejar a algunas de las oyentes. Eso va a hacer que las mujeres quizás no quieran escuchar el podcast. O quizás nos puede pasar, por ejemplo, que viendo como cuánta gente comparte un podcast de Aviva, o uno o el otro, vamos a ver que hay temas que son muy compartidos y otros temas que no caen tan bien, que no son tan compartidos. Si nosotros nos fuéramos a llevar de la opinión del hombre, solamente estaremos hablando de lo que la gente quiere oír, de lo que es popular, de lo que cae bien, de lo que nos hace... Lo que no es controversial. Exactamente. Entonces, aún como ministerio, es una tentación para todos el querer agradar a los hombres. Tenemos que vivirnos chequeando y decir, no, es que es a Dios, es que esto es por Dios, es que esta es la verdad, esto hay que decirlo, aunque no me quieran escuchar. O sea que es una tentación para el hombre. Porque al final es al hombre que estamos viendo todo el tiempo y oyendo. Dios no baja y nos da una palmadita en la espalda y nos dice, ay, qué bien, Laura. Él no hace eso. Es confiando en que yo estoy haciendo lo que Él me ha dicho en su palabra y que Él está agradado conmigo, que yo puedo continuar haciéndolo y no llevándome de lo que es la opinión de los hombres. Pero es una lucha para todos, yo pienso. A mí me gustó mucho el podcast, los episodios que hiciste sobre la disciplina, sobre todo la parte práctica. No lo voy a decir porque para que vayan y lo vean y lean. Yo me reí mucho cuando yo vi, yo dije, ok. Cuando la parte práctica yo dije, eso mismo, yo llegué a pensar, yo dije, va a haber gente que quizás no le va a gustar, pero la palabra de Dios dice que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que me lleva entonces a hacerte la próxima pregunta. Entonces, hemos dicho varias veces ya aquí hoy de que tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que vivir para Dios. Entonces, yo te pregunto, Laura, ¿tú entiendes que lo esencial que entonces, que nosotras como mujeres creyentes podemos hacer para convertirnos o para desarrollar una verdadera confianza? Si lo vemos entonces ahora a la luz de la palabra de Dios, ya sabemos que no podemos seguir el mundo, pero si tú nos fueras a decir, mira, la palabra de Dios dice esto para que tú puedas tener esto, ¿qué tú entiendes que sería? Yo pienso, obviamente, siempre vamos a llegar a lo mismo, que es hay que estar en la palabra, ¿verdad? Ahí empieza todo, ahí es que Dios expone su corazón, expone sus mandamientos, nos dice cómo vivir, nos dice quién es Cristo, qué Él hizo por nosotros, cómo nos ha equipado a través de su Espíritu. O sea, todo está ahí, es nuestro manual de vida. Entonces tenemos primero que nada que estar en la palabra, conocer a Dios, pero más que eso, tenemos que experimentar su compañía, la comunión con Él, experimentarlo, conocer sus atributos, conocer su carácter, meditar en ellos, vivir una vida, ¿cómo le diría? Una vida de introspección, no mirándome a mí, porque a mí no hay nada, pero llevando todas esas verdades a mi corazón, meditando en ellas, siendo continuamente regada, como ese árbol que hablábamos de Jeremías, que estaba al lado del agua, siendo continuamente regado por la palabra. O sea, lo más esencial es estar siendo regadas continuamente por la palabra de Dios, irrigadas, que nuestras raíces estén ahí profundas en esa palabra, arraigadas, que seamos transformadas en la manera como pensamos.
Porque si no estamos haciendo eso, siempre, yo creo que lo he dicho aquí antes en Arraigadas, que la vida cristiana, sin estar activamente haciendo eso, es como cuando tú estás en una escalera eléctrica que baja tratando de subirla, pero te mantienes parada. Estás ahí en la escalera, pero la corriente te va a llevar, porque es demasiado fuerte la corriente, las filosofías, el mundo es demasiado fuerte. Entonces, la única manera de yo poder convertirme en esa mujer fuerte, en ese cedro que hablábamos, confiada en Dios, es meditar llenar mi mente continuamente con la palabra de Dios. Pero lamentablemente, ¿qué hacemos? Leemos rapidito un texto en la mañana y nos vamos al mundo, a escuchar todo lo que el mundo dice, a estar inmersa en la filosofía del mundo, criamos de acuerdo a la psicología. Si tenemos problemas, vamos a un psicólogo o a un libro de autoayuda. Queremos controlar las cosas. Tomamos las cosas en nuestras manos, vivimos para complacer a los hombres. O sea que no hay como una conexión entre la teología y lo que Dios nos ha mostrado en su palabra y cómo vivimos. Y a mí me encanta que Pablo, si tú ves todos los libros del Nuevo Testamento, me encanta que él habla en los primeros capítulos de la doctrina, ¿verdad? De todo, de Dios, de lo que él hizo, de Cristo, de su obra, de todo lo que él ha hecho. Y entonces casi al final empieza, por tanto, así vivan, así relaciónense, así crean, así sean padres, así sean madres, así sean hermanos en la iglesia, unos a otros. O sea, eso tiene un impacto, pero para eso tenemos que estar continuamente conociendo a Dios, experimentando esa comunión con Cristo diariamente. Y eso requiere trabajo y requiere tiempo. Así es. Bueno, Laura, y para ir cerrando, vimos, como yo dije, el temor pecaminoso, vimos el temor real, obviamente, o sea, el temor es una emoción en unos sentidos y te ayuda. Si tú ves un cocodrilo, evidentemente tú no te vas a quedar ahí. Tú vas a salir corriendo. Entiendo yo y espero que salgas corriendo. O sea, hay, digamos, esa parte de ese temor real ante el peligro. Vimos, obviamente, el temor pecaminoso, que es el que nos hace dudar de Dios. Y vimos, entonces, el temor al hombre, que es lo que venimos hablando, y Betsy habló la semana pasada, y hemos hablado de ese temor reverente, que fue el nombre en latín, que ya se me olvidó cuando lo dije, el tremendo, ese mismo, de cómo Dios es ese, como tú decías, que cuando tú sales y tú ves la creación, eso te deja wow, y te apunta a Dios. Entonces, digamos, de todos esos 5 temores, definitivamente, el temor a Dios es el que disipa todos los otros temores. Y como tú dices, obviamente, la clave es estar en la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera, Laura, que tú nos dieras unos últimos consejos de cómo, entonces, ese temor a Dios, ese temor reverente, debería ser el que nosotras busquemos desarrollar. ¿Cómo sería eso? Tú sabes, Yamel, antes de contestar esa pregunta, mientras te oía, me vino a la mente algo. Y yo creo que he mencionado esto en otras arraigadas o en algún lugar, que ya lo he dicho varias veces, pero es una historia que fue muy ilustrativa para mí. Cuando nosotros visitamos Costa Rica hace unos años, nos llevaron a ver un volcán. Entonces, recuerdo que en el camino íbamos hablando en el carro con esta familia que amamos mucho. Si están escuchando, les mando un abrazo. Y ellos iban diciendo que oraban que pudiéramos ver el volcán, porque normalmente está cubierto como por una densa nube. Y la gente hace todo ese trayecto para llegar ahí, porque allá tú tienes que dejar tu carro estacionado y caminar y llegar al volcán. Y a veces tienes un vislumbre del volcán y a veces no. La mayoría de las veces no se tiene. Pues Dios fue tan bueno con nosotros que íbamos nosotros, mi esposo y yo, esta pareja, íbamos caminando para ver el volcán y hubo un atisbo de sol que penetró en el momento que llegamos. Date cuenta que esto es como un círculo gigante que tiene una barandilla de protección porque tú no te quieres caer en ese hoyo. Y la barandilla de protección sube como hasta la cintura, ¿verdad? Entonces, del volcán, porque es un hoyo allá abajo. Entonces, nosotros llegamos a la barandilla y Yamel, hubo
sol por unos segundos y nosotros pudimos mirar dentro de ese volcán y tú te quedas, porque es una cosa inmensa. Wow. Es como, es una cosa, yo no he visto algo igual. Es algo que te causa temor. Y tú te quieres echar para atrás porque tú crees que te va a caer, ¿verdad? Pero fue porque pudimos ver eso, que nos llenamos de temor. Y me acuerdo que tomamos, y yo soy temerosa de las alturas, y yo me alejé rápido, y tomamos una foto ahí rápida, y se vio un poquito, porque inmediatamente la nube volvió, porque es como una densa nube que fue dispersa por el sol. Pero oye lo que te voy a decir ahora. Un grupo más atrás venía de jóvenes. Más atrás de nosotros venía entrando un grupo como de una escuela de jóvenes. Y cuando llegaron a la barandilla, ya la nube densa había vuelto. No se veía absolutamente nada de lo que había ahí. Y estos jóvenes, Yamel, empezaron a encaramarse por la barandilla. Como, ¿tú te acuerdas de esa escena? ¿Tú te acuerdas la escena del Titanic? Ajá. Cuando la mujer hace así y se para en la barandilla. Mira, y yo casi me muero. Porque yo decía, es que ellos no saben, ellos no temen porque no conocen. Wow. Ellos, eso es ser reckless, como se dice en inglés. Exacto. Ellos no tenían temor porque no conocían el peligro. Ellos no tenían temor y ellos eran tomaban ese riesgo y eran imprudentes porque no conocían. Entonces, eso a mí fue muy ilustrativo en cuanto al temor del Señor. El Señor es fuego consumidor. El Señor es grande y poderoso. El Señor es Dios. Él está en su santo templo. Él quiere ser temido y reverenciado. Pero cuando no lo conocemos, nosotros vivimos de manera imprudente porque no tememos las consecuencias, por un lado. Pero sí, entonces empezamos a temer cosas que son tontas. Pero entonces, por ejemplo, esos muchachos quizás temen otras cosas, pero se atrevieron a subirse en esa barandilla a riesgo de caerse y morirse. ¿Tú te imaginas? Entonces, ese temor a Dios es lo que nos causa a nosotros, primero, el deseo de vivir para Él, el deseo de conocerlo, el deseo de agradarlo, el deseo de vivir para su aprobación, el deseo de vivir en total dependencia de Él porque hemos visto su grandeza. Somos motivadas a confiar en Él, a poner nuestras vidas en sus manos, a confiar en sus propósitos, en sus planes, en su providencia. Entonces ya nada nos puede asustar. Porque ya la persona más grande del universo, el que sostiene el universo con sus manos, el que pone las estrellas y las cuelga, el que la llama por su nombre, el que me creó, el dueño de todo, está por mí. Wow. Me conoce, me cuida, me puso nombre, me salvó, me redimió, me llama a vivir para Él, para eventualmente llevarme con Él. O sea, me aconseja. Me refugia en Él, estoy refugiada en Él. Dice la palabra que en Él vivimos, nos movemos y somos. Su palabra es como un baluarte que nos protege. A mí me encanta esa ilustración de Filipenses, que dice que es como un baluarte. ¿Tú has visto esos baluartes donde la gente se protegía en las guerras? Pues imagínate la palabra como un baluarte en mi mente que no deja que vengan todas las artimañas y las saetas del maligno y mi corazón es protegido porque está confiado. Amén. Entonces es como una fortaleza alrededor de mi mente y mi corazón. Nos hemos lanzado en sus brazos para que Él nos cuide, convencida de que nada que yo haga, nada que yo deje de hacer, ninguna preocupación va a cambiar el futuro, ni las circunstancias. Nada. Todo está en sus manos. Él es bueno, Él me ama, Él está lleno de bondad, es un Dios sabio, sin medida. Entonces, ese es el temor que vence todo temor. Ese temor a Dios, ese entendimiento de quién Él es. Ya eso echa fuera todo temor. Como dice la palabra de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cómo así? Bueno, que cuando yo conozco el perfecto amor de Dios, cuando yo experimento a Dios, cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo lo conozco, no tengo temor. Por ejemplo, Yamel, si yo fuera a reunirme contigo cada día y vamos a conocernos, todos los días nos sentamos 1 y 2 horas a tomarnos un café, a hablar,
yo puedo decir, wow, yo sé que Yamel, si yo tengo un problema, ella va a estar ahí para mí. Porque yo conozco a Yamel. Yo conozco cómo ella obra, yo conozco cómo piensa, yo conozco si puedo confiar en ella, si ella es confiable. Entonces, cuando conocemos a Dios así, sabemos que Él va a estar ahí para nosotros y podemos descansar y confiar. Entonces, ese temor echa fuera todo otro temor. Amén, amén, amén. Eso es el misterio, estremecerse con temor, reverente y fascinante. Lo dije en español, porque es que en latín ese sí no me lo sé. Mysterium tremendum. El Mysterium tremendum. Ajá. Et fascin, algo así, ese. Sí. Pero es eso, o sea, sí, ese misterio, porque evidentemente nunca vamos a llegar a conocer a Dios como tú, o sea, profundamente, porque por eso vamos a estar con Él en la eternidad. Amén. Pero esa reverencia, como tú dices, o sea, saber que ese perfecto amor echa fuera todo temor, debería hacer que nuestras vidas luzcan diferentes. Así que, Laura, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y la verdad, para estar arraigadas en esta semana, la encontramos en Isaías 41 y 43, el versículo 41 al 10 y el 43, 1, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Amén. Qué bueno es poder saber, como tú decías, Laura, que Dios está por nosotros, que el creador de todo, el que sostiene todo, es el que también sostiene nuestras vidas. Y yo creo que en eso es que debemos nosotras poner nuestra confianza y no en el mundo, ni mucho menos en nosotras mismas. Así es. Que, Laura, quiero pedirte por favor que ores para cerrar este momento aquí en Arraigadas. Claro que sí. Oh Señor, qué bueno es reunirnos con nuestras hermanas cada viernes, Señor, y sobre todo para hablar de este tema, para animarnos unas a otras a confiar más en ti, Señor. Mira que vivimos en un mundo tan convulsionado, tantas malas noticias, tantas cosas sucediendo, parecería que estábamos llegando al fin, Señor. Y nos llena de temor, nos llenamos de ansiedad. Qué bueno, Señor, es cuando podemos venir a ti, Señor, venir a tu palabra, ser recordadas de quién tú eres, de quiénes somos en ti, de qué tú eres para nosotros, de cómo tú nos cuidas, nos proteges, nos sustentas, nos provees, nos guías, nos aconsejas. Cómo nosotros podemos, Señor, confiar en esa roca inconmovible que nos sostiene y nos guarda. Señor, yo te pido por cada mujer que está escuchando que tú seas, Señor, ministrando sus corazones y sus mentes para que estas verdades puedan caer, Señor, en su corazón y que ellas puedan ser llenadas de tu paz y de tu gozo, como hablábamos, Señor, cuando conocemos quién tú eres en verdad. Gracias, Señor, de nuevo por este tiempo. Bendice a estas mujeres que nos escuchan hoy y las que nos estarán escuchando en el futuro, Señor, que tú seas todo para ellas y que puedan, Señor, estar arraigadas en tu palabra, siendo irrigadas diariamente, siendo recordadas de estas verdades. Es en tu nombre que oramos, Señor. Amén. Amén, amén. Y bueno, este ha sido el libro que hemos estado estudiando, La verdadera fortaleza, y le vamos a dejar el enlace en español porque este está en inglés. Y Laura, les tengo un anuncio a todas ustedes. La semana que viene, adivina quiénes van a ser las invitadas en Arraigadas. Ay, no sé, Yamelita, cuéntame. Bueno, pues les cuento que las invitadas van a ser todas las hermanas que nos están viendo, porque tenemos un Arraigada interactivo, un Arraigadas especial, así que queremos animarlas a todas a que se conecten la próxima semana y puedan traer sus preguntas. Vamos a estar interactuando con las hermanas que se conectan con nosotros. ¡Qué bendición! Sí, ese es un nuevo intento. Vamos a ver cómo nos va y lo estoy anunciando por eso mismo, porque como es interactivo, bueno, vamos a ver y orar que la tecnología nos permita, pero quisimos hacer algo así para cerrar lo que es esta serie, así que si alguna de ustedes, amadas hermanas, tienen alguna pregunta o algo con respecto al temor que
sientan que quizás o no hablamos o no lo desarrollamos, este es su momento para traerlo y que puedan compartir con nosotros. Así que estamos emocionadas de Arraigadas la próxima semana, que va a ser interactivo. Y bueno, Laura, a ti te tendremos también más adelante por aquí compartiendo con nosotros. Tú sabes que yo feliz. Claro que sí, las hermanas que te aman, entonces yo sé que sí. Yo las amo para atrás. Eso es lo bueno. Así que nada, gracias Laura y gracias a ustedes, hermanas. Nos vemos entonces la próxima semana en el Arraigadas Interactivo. Así que bendiciones. Dios les bendiga.